En la segunda jornada de Andicom hemos hablado de diferentes temas. Hemos abordado la importancia de los datos, la importancia de la inteligencia artificial, que es un tema que nos compete a todos nosotros, por supuesto, a varias industrias. Pero también hemos hablado sobre la importancia de la transformación tecnológica en diferentes dominios. Cómo se hace desde la parte pública, desde la parte privada, qué desafíos tenemos en materia de política pública, cómo unir a los actores y, por supuesto, cómo generar esa inversión que nos permita capitalizar diferentes negocios. Hoy nos encontramos con Juan José Rodríguez, Chief Growth Officer de Certica. Bienvenido a Revista C-Level. Muchas gracias, Sebastián. Es un verdadero placer estar el día de hoy con ustedes. ¿Cómo ha sido la experiencia de dialogar sobre inteligencia artificial en el marco de Andicom? ¿Qué te has encontrado? Mira, de hecho encontramos un escenario bastante interesado en el tema. De hecho es un tema de la inteligencia artificial generativa, es un tema relativamente nuevo. Hace pocos meses que vio la luz. Está en etapas todavía bien embrionarias, por así decirlo. Sin embargo, la gran aplicación que se está haciendo en el mundo de los negocios está marcando la diferencia, ¿no? Está haciendo disrupción. Aquí en Andicom yo veo grandes empresas del sector público y privado interesadas en la tecnología, pero está la duda, ¿cómo aprovechamos esto para mejorar nuestra sociedad? Para las personas que tal vez no conozcan muy bien el concepto generativa, ¿a qué nos referimos? Es una buena pregunta. Miren, la inteligencia artificial generativa, en resumen, tiene la capacidad de crear imágenes, textos, audio, video, hasta código de forma automática, sin la intervención de un ser humano. ¿Cómo consigue hacer esto? Porque fueron entrenados con un gran volumen de datos para que ellos puedan tener esta capacidad creativa. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, tenemos que resumirlo en que vamos a poder crear contenido nuevo, único y muy creativo que no existe en el mundo. Hay un tema muy interesante del cual hablamos previo a Andicom, es el tema de la paradoja de Moravec. ¿Puede la inteligencia artificial igualarse a la inteligencia del ser humano? ¿Está al alcance? ¿Superior? ¿Inferior? ¿Qué podemos decir de ese tema que despierta tantas pasiones? Sí, Sebastián, de hecho es una pregunta bastante utópica, en el sentido de que se tiene la pretensión, por ejemplo, por el mundo del cine, de que las máquinas van a dominar a los humanos, de que los humanos vamos a ser esclavizados y que existe una superioridad en el tema de la inteligencia artificial y los robots sobre los humanos. Te voy a dar una opinión personal en que yo creo que no. El día de hoy el ser humano tiene características únicas que nos vuelven el ser más inteligente del planeta. Pero el punto es cómo entendemos de trabajar en un ecosistema coexistiendo con máquinas que hagan la parte operacional del día a día y nosotros podamos ser mucho más estratégicos, mucho más pensantes, ¿no? Eso te quería preguntar porque justamente terminé un curso de inteligencia artificial y uno de los temas que me causaron mayor inquietud es que el boom de la inteligencia artificial tuvo como 3 momentos en el siglo XX. Sí. Y hay uno en particular que me causó como bastante curiosidad, y es que a partir de la inteligencia artificial se han creado diferentes desarrollos. Exacto. Las tareas complejas son fáciles de hacer, pero las tareas simples son las más difíciles paradójicamente. Sí, en ese sentido podríamos decir que descartada la utopía, digamos, de que las máquinas nos van a gobernar. Yo creo que si hacemos una retrospectiva de los últimos 10 años, que inteligencia artificial es un tema bastante antiguo, si hacemos una analogía de hace 10 años, diríamos de que el día de hoy la inteligencia artificial ha avanzado mucho. Sin embargo, hasta ahora no llega a un nivel donde el ser humano realmente se destaca por tener la creatividad, tener básicamente la imaginación, tener el corazón, que hace realmente tomas de decisión mucho más inteligentes versus un proceso matemático que es cálculo directamente, que puede afectar sociedades enteras, ¿no? Hemos visto algunos estudios de algunas inteligencias artificiales que le preguntan
¿Cómo hago para ganar más dinero en el sector de fábricas, en el sector de construcciones? Destruye un edificio. Entonces, es número, es una forma de generar, pero ahí es donde nosotros pensamos de forma más humana, por así decir, y desde mi perspectiva, continuamos siendo el ser más inteligente del planeta. Ahorita vamos a hablar de negocios, pero antes quiero preguntarte, consultarte, ¿qué otras áreas se pueden desarrollar a partir de la inteligencia artificial? Porque parece un eje transversal a la construcción de varias industrias. Claro. Mira, yo creo que podemos resumir algunos casos de uso que de hecho nos están llamando mucho la atención, que es desde el sector privado, ¿no? Las empresas están comenzando a adoptar inteligencia artificial generativa para incrementar sus ventas a través de, por ejemplo, campañas de marketing más direccionadas para públicos específicos. Una campaña específica para un determinado usuario que va a hacer mucho más sentido versus las campañas que van a atender a todo el ecosistema, ¿no? ¿Cómo hacemos para tomar decisiones basadas en datos? Realmente, el día de hoy existen informaciones con un volumen incalculable y la idea es cómo realmente tenemos la capacidad de procesar esos datos. El día de hoy, con inteligencia artificial generativa, uno puede subir sus datos a una plataforma cognitiva y automáticamente hacerle preguntas sobre esos datos. Pueden subir gigabytes, terabytes, no importa ya la capacidad, porque existe la capacidad computacional y es el valor que las soluciones de nube ayudan a las empresas, ¿no? Entonces, podemos tener esa capacidad de obtener insights a partir de estos datos estructurados o no estructurados. Uno dice, no, pero tengo que tener una base de datos. No, el día de hoy puede ser un documento, puede ser un PDF, puede ser una fuente tercera. Entonces, tenemos esa capacidad. Y en el sector, por ejemplo, público, Colombia, por ejemplo, está comenzando a utilizar inteligencia artificial generativa, primero para mejorar la salud. ¿Cómo hacemos para que la atención médica sea mucho más eficiente a través de un análisis previo de los datos del cliente y los síntomas de los pacientes, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, la Agencia de Aduanas, fuentes públicas, están utilizando inteligencia artificial generativa para comenzar a identificar riesgos de fraude fiscal. Tenemos que, por ejemplo, se están utilizando inteligencias artificiales para planear infraestructura, carreteras, diseños básicamente dentro de las ciudades. Y estos son algunos de los ejemplos, ¿no? Pero yo creo que el tema de tener estos casos ya en América Latina para mí me da mucha felicidad y orgullo, porque América Latina es un país emergente. 80% de nuestras empresas son small business. Y es importante que nosotros podamos aprovechar la tecnología para desarrollar ese ecosistema de negocios y ese ecosistema económico en la región. Justamente hay un tema que me causa bastante curiosidad, valga la pena. Claro. La ocasión, y es que en diferentes sectores los ciudadanos han también cambiado su mindset frente al uso de los datos. Antes no tenías la posibilidad de compartir tus datos. No le puedes decir a una página, no quiero compartir mis datos, mis cookies. Claro. Ahorita hay una legislación que te permite hacer eso. El ciudadano también está entendiendo el poder que tiene con los datos. Exacto. Y se puede compaginar muy bien con la parte privada. Pero en la materia regulatoria vamos por buen camino. Sí. ¿Cómo vamos? Mira, yo creo que todavía estamos comenzando a entender medios para regular algunos comportamientos de cómo los datos están siendo usados y cuán seguros están siendo, ¿no? Porque de alguna u otra forma todos nosotros generamos información desde que despertamos y levantamos el celular. Exactamente. Sí. Desde que nos vamos al servicio del baño, a tomar un baño, a arreglarnos, ya se generan datos y la cantidad es exorbitante. Entonces, yo veo que existen iniciativas para regular esto, pero creo que todavía estamos en etapas embrionarias, infelizmente. Pero yo me alegro bastante de que ya comenzamos. Yo creo que el hecho de haber comenzado ya es una luz para que nosotros como usuarios finales estemos tranquilos en relación a que nuestros datos sean cada vez más privados y nuestra privacidad mucho más protegida. Hay un tema muy curioso de la charla que vas a dar, The Future of Business, Gen AI's Role in Shaping Tomorrow's Companies. ¿Cómo se vislumbra la industria de los negocios conforme a los objetivos de desarrollo sostenible y al cierre del año 2030 con el concepto de ciudades inteligentes? Muy bien, muy buena pregunta, Sebastián. De hecho,
El día de hoy, por ejemplo, nosotros queremos compartir parte de la visión que obtuvimos trabajando en toda la región de América Latina y escuchando mucho a clientes del sector público y sector privado. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estar en el evento de Google Cloud Next en San Francisco, donde también entendimos la perspectiva, por ejemplo, de los grandes fabricantes de cómo desean llevar ellos estas tecnologías al mercado. Y de cierta forma tenemos que hacer una reflexión, ¿no? La tecnología es el medio, pero no es el fin. A través de tecnología tenemos que mejorar la forma como nos comunicamos, la forma como aprendemos, la forma como enseñamos y la forma como hacemos negocio. La tecnología ya lo ha cambiado, ya hace 20 años hasta ahora. Sin embargo, la idea es cuál es el impacto para la sociedad, lo que tú decías, ¿no? Sustentabilidad. Yo creo que es importante que, por ejemplo, la visión que nosotros tenemos es que más allá de que se pueda automatizar un proceso en una empresa, que se pueda, por ejemplo, aumentar las ventas en determinadas compañías a través de estas tecnologías, es lo que viene por detrás, que es el desarrollo económico y social. Existe el miedo de que la inteligencia artificial va a quitar muchos empleos a las personas. Sin embargo, por ejemplo, McKinsey, en un último informe que hizo hace poco, estima que hasta el 2030 van a generarse más de 13 millones de nuevos empleos en los Estados Unidos. Entonces, no tenemos que tener miedo a estos avances tecnológicos, pero sí tenemos que reflexionar en el sentido de que estas tecnologías llegan para volvernos más creativos y delegar la parte operacional. Es importante que nosotros podamos estar en constante aprendizaje, adoptar estas tecnologías y sacarle el mayor provecho para que nosotros podamos ser mejores ciudadanos, mejores padres, mejores amigos, mejores profesionales y así sucesivamente. Interesante. Para finalizar, Colombia a veces se compara con difícilmente países que ya son industrializados, pero de América Latina, ¿qué país podría ser un partner en la manera de cómo Colombia debería crecer? Claro, sabes que yo, por ejemplo, personalmente vivo en Brasil hace 10 años, más o menos. Los últimos 9 años trabajé en el mercado de Brasil en la parte de tecnología, en la parte de innovación. Estoy muy feliz, primero, que yo soy peruano, he vuelto un poco a actuar en los países de América Latina, habla hispana, y yo veo que, por ejemplo, al igual que Colombia, todos nuestros países de la región están desarrollando un nivel de crecimiento potencial y exponencial versus a otras industrias globales con países no industrializados, ¿no? ¿A qué se debe esto? Nuestra naturaleza. Hace 40 años nosotros estamos en crisis. No solo Colombia, Argentina, Perú, toda la región está en crisis. Por esas crisis nos han ayudado a que las podamos convertir en oportunidades, podamos arremangarnos las mangas y comenzar a trabajar en esto, ¿no? Podría ser interesante una propuesta. Exacto. En general, una alianza entre países sudamericanos en temas de transformación digital. Mira, yo creo que Andicom, por ejemplo, es un ejemplo de ese tipo de alianzas, porque Andicom ha reunido a más de 6,000 líderes de diversas industrias, tomadores de decisiones de diversos países, de diversas culturas. Encontré hasta brasileños aquí, empecé a practicar portugués. Y el punto es, las conexiones que se crean y las experiencias que se comparten ya hacen parte de ese convenio. Entonces, felicitaciones, por ejemplo, a Andicom, a ti, Sebastián, también, por ejemplo, por comenzar a fomentar este cambio de experiencias, ¿no? Porque son sociedades, hablamos el mismo idioma, pero tenemos peculiaridades diferentes, ¿no? Juan, muchísimas gracias por estar en Revista C-Level. Te agradezco a ti también, a la audiencia de Revista C-Level por la invitación, por la oportunidad y a disposición.